Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo disfrutar más de la vida y esta lista que voy a compartir hoy con vosotros no es la típica lista que vais a encontrar en otro lado porque son realmente cosas que yo utilizo en mi vida para disfrutar más de la vida. Entonces vamos a empezar. Lo primero que debes hacer es establecer una palabra principal para cada mes del año. Aunque mucha gente recomienda establecer una palabra del año, creo que no es suficiente. Por ejemplo, la palabra de este año para mí es intuición. Pero, ¿cómo voy a utilizar la palabra intuición para cada mes del año? Es bastante genérico y creo que no me puede ayudar mucho para mi crecimiento personal al corto plazo. Y por eso creo que es muy importante elegir una palabra para cada mes. Por ejemplo, la palabra del mes de febrero para mí es crecimiento, porque quiero aprender muchas cosas nuevas y quiero crear un curso online. Entonces creo que la palabra crecimiento es algo que va a definir el mes de febrero. También, si quieres dar un paso más adelante, lo que yo hago en este momento es utilizar Pinterest. Entonces, he creado en Pinterest los meses del año y después de eso lo que hago es hacer una tabla de imágenes que pueden representar el mes de febrero. Por ejemplo, tal vez quiero cocinar algo en febrero, tal vez voy a ir a un evento de pintura, entonces voy a poner ese evento en el mes de febrero, porque me gusta tener una visión creativa de lo que voy a hacer en ese mes. Y es algo que he empezado ahora, al principio del mes de febrero. En enero no he hecho esto. Creo que este paso de utilizar Pinterest para la visión del mes es una forma creativa de ver y anticipar lo que queremos lograr durante ese mes, utilizando fotos. La segunda manera de disfrutar más de la vida es crear alegría anticipada. ¿Qué significa eso? Si tú tienes un plan que te apetece mucho y tal vez lo vas a tener más adelante este mes, podrías empezar a escribir en tu diario sobre ese plan. ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué esperas de ese plan? Crear este tipo de alegría anticipada te ayuda a apreciar más de lo que haces en tu vida. Muchas veces nos sentimos apáticos porque no apreciamos realmente lo que pasa en nuestra vida. No apreciamos mucho las actividades que estamos haciendo. Tal vez vas a ir a un restaurante nuevo, tal vez vas a ir a una excursión en el día o cosas así. Cuando creas esta alegría anticipada, generas una emoción muy fuerte dentro de ti y es una emoción positiva que te puede mejorar el día y apreciar más esa actividad que vas a hacer en el futuro. También al mismo tiempo debemos mantener el equilibrio y no crear expectativas demasiadas altas, porque algunas veces si una expectativa es muy alta y no se cumple, eso nos puede hacernos sentirnos mal. Así que intenta implementar este ejercicio mental y intenta escribir sobre una experiencia que vas a vivir en el futuro. La tercera manera de disfrutar de la vida es aprender a gestionar la preocupación. La mejor manera de evitar la preocupación es enfocarse en el presente, enfocarte en lo que tú puedes hacer hoy mismo para evitar este tipo de sentimiento. Y te animo a que te hagas la siguiente pregunta: ¿en qué parte de mi cuerpo siento la preocupación? Tal vez sientes la preocupación en el pecho, en la garganta. Entonces, si la preocupación está en una parte de tu cuerpo, intenta respirar, intenta deshacerte de ese sentimiento utilizando la respiración o intentando hacer ejercicios para relajar esa parte de tu cuerpo. Si relajas el cuerpo, la mente va a seguir el cuerpo porque está todo conectado. Entonces, si tú realmente consigues bajar los niveles de preocupación en tu cuerpo, también tu mente se va a relajar. Después de relajar tu cuerpo, también debes preguntarte lo siguiente: ¿cuál es la causa principal de la preocupación? Una preocupación es un problema sin solucionar. ¿Puedes encontrar una solución para quitarte esta preocupación? ¿Qué podrías hacer hoy para mejorar ese sentimiento de preocupación? ¿Qué acciones puedes implementar hoy para evitar la preocupación? Estas preguntas son muy sencillas, pero cuando el cuerpo está controlado por la preocupación, también la mente se nubla.
nubla. Entonces, si quitas la preocupación de tu cuerpo, la mente también va a seguir. La cuarta manera de disfrutar de la vida es hacer reinicios semanales. El mejor día de un reinicio semanal sería el domingo, pero si te apetece hacerlo el viernes no pasa nada. Lo primero que deberías hacer es organizar las comidas de la semana. Haz un listado general de la comida que vas a preparar la próxima semana y revisa si tienes todos los ingredientes en la casa. La nutrición es una parte muy importante de nuestra vida y si estamos cuidando nuestro cuerpo, sin duda vamos a disfrutar más de la vida porque vamos a tener más energía, vamos a tener más enfoque, vamos a tener más ganas de hacer cualquier cosa. Lo siguiente en el reinicio de la semana es hacer una limpieza digital. Revisa si tienes suficiente espacio en el móvil, intenta pasar las fotos a un disco duro o en el cloud. También puedes limpiar tu correo electrónico, pasar documentos importantes del portátil a un disco duro. Hacer una limpieza digital es algo que nos da pereza a todos, pero si lo hacemos cada semana vamos a ser más organizados y vamos a evitar de perder información o documentos o fotos. Lo último, pero no menos importante del reinicio semanal es escribir en tu diario todas las preocupaciones que tengas. A lo largo de una semana experimentamos momentos buenos pero también malos. Entonces por eso deberíamos expresar en papel cómo nos han hecho sentir esos malos momentos, porque si guardamos dentro todos los sentimientos negativos nos van a afectar a largo plazo. Muchas personas acaban quemadas porque realmente no quieren expresar su preocupación por lo que pasa en su vida personal o tal vez lo que pasa en el trabajo, y así evitan expresar lo que sienten y al final eso lleva a un estrés mental y emocional muy alto. La siguiente manera de disfrutar de la vida es recrear fotos de Pinterest. Como podéis ver, soy muy fan de Pinterest. Y la idea principal que hay detrás de recrear fotos de Pinterest es romantizar tu vida. Últimamente he visto muchos vídeos en TikTok y en Instagram de gente que hace este tipo de vídeo. Y una forma de romantizar tu vida es elegir una foto de Pinterest que te gusta mucho y es acorde a algo que tú quieras hacer y retomar la misma foto o tal vez una foto parecida, y así vas a apreciar más ciertos momentos pequeños de tu vida. Cuando romantizas tu vida te conviertes en el personaje principal de tu vida. Cuando te inspiras de otras fotos también eso te ayuda a crear tu propia visión y eso me parece muy bonito y creo que eso mejoraría la vida de cualquier persona. El proceso de crear algo nuevo, aunque sea una foto, es un proceso bonito y no debe ser considerado un proceso superficial. La sexta manera de disfrutar de la vida es desarrollar el enfoque exteroceptivo. Por favor, tener paciencia y os voy a explicar ahora de qué se trata. El enfoque exteroceptivo se refiere a la capacidad de concentrarse en estímulos externos como los sonidos, imágenes y sensaciones físicas. Aunque todos nosotros estamos conscientes de nuestros sentidos, muchas veces no los estimulamos suficiente. Para estimular este tipo de enfoque podemos hacer lo siguiente: practicar la atención plena. La atención plena te ayuda a concentrarte en el momento presente y en tus experiencias sensoriales. Por ejemplo, enfocarte en tu respiración es una forma de estimular la atención plena. También hacer estiramientos, relajar tu cuerpo. Esas son maneras de estar enfocado en el presente y evitar cualquier tipo de distracción exterior. Lo siguiente de esta parte es realizar ejercicios sensoriales. Puedes concentrarte en tus sentidos y en la percepción de los estímulos externos durante la realización de actividades cotidianas. Por ejemplo, el momento cuando hueles tu perfume o el momento cuando estás comiendo algo que te guste. Estos son ejercicios sensoriales y ejercicios para estar más consciente del momento presente. Y lo último es ejercitar la memoria sensorial. Trata de recordar detalles específicos de tus experiencias sensoriales, como los olores, los sonidos y los colores. Es importante ser constante en la aplicación de estos consejos. La séptima manera de disfrutar más de la vida
es escribir en un diario todas tus experiencias. Antes hemos hablado en el reset semanal que deberíamos escribir sobre nuestras preocupaciones en el diario. Ahora os aconsejo escribir en un diario todas las experiencias que estáis viendo. Y esto es un hábito que debéis desarrollar a lo largo del año o de los meses, porque realmente no es tan fácil parar 10-15 minutos al día y escribir en un diario. A mí todavía me cuesta. Así que no tienes que sentirte mal si no escribes todos los días. La siguiente manera de disfrutar más de la vida es hacer proyectos fuera de tu zona de confort. Y esto es algo nuevo que quiero implementar este año. Y ahora voy a compartir con vosotros los proyectos que tengo yo fuera de mi zona de confort. Primero, quiero hacer un curso de cómo hablar en público. Lo siguiente es practicar senderismo de montaña para fortalecer mi cuerpo. Lo siguiente es comprometerme a escribir un blog una vez a la semana en mi página web. Y lo último es crear un podcast. Todo este listado que he mencionado antes es algo que en el pasado hubiera pensado en estas cosas, pero nunca las hubiera puesto en práctica. Entonces, este año quiero intentar hacer cosas que me hacen sentir incómoda para crecer como persona. La siguiente manera de disfrutar más de la vida es establecer menos metas. Yo en este canal hablo de cómo alcanzar metas y cómo implementar más hábitos. Entonces este paso es un poco producente a todo lo que hago. Yo he descubierto que cuando establezco menos metas para el mes o para la semana, no solo los consigo, sino que empiezo a hacer otras cosas pendientes. En el pasado he establecido la siguiente lista, que quiero grabar 3 vídeos de YouTube y quiero escribir 2 blogs a la semana. He conseguido tal vez grabar solo 2 vídeos a la semana para YouTube. Y esas cosas pendientes me hicieron sentirme mal conmigo misma porque no me consideraba suficiente productiva. Pero realmente estaba haciendo otras cosas con mi tiempo que también eran importantes. Así que es esencial saber cuánto tiempo podemos dedicar a cada meta, porque establecer metas que no vamos a cumplir no nos va a llevar a nada. Nos va a llevar a sentirnos frustrados con nosotros mismos y sentirnos que no estamos gestionando nuestro tiempo de forma efectiva. Así que establece solo las metas que realmente quieres cumplir en esa semana, en ese mes. Y si esa meta la cumples, puedes añadir la nueva meta. No hay ningún problema. Pero cuando estableces menos metas y las alcanzas, eres más orgulloso de ti mismo y también disfrutas más de la vida porque sientes que estás aprovechando tu vida. Cuando consigues más metas también sientes que estás aprovechando tu vida más. Y lo último de esta lista es hacer fotos para documentar tu vida y no hacer fotos para las redes sociales. Mucho tiempo he pensado que si hago fotos en un momento que disfruto, no voy a disfrutar lo suficiente del momento presente, pero según un estudio de 2017 eso no es verdad. Hacer fotos no hace que pierdas el momento y esto es algo que me ha preocupado en el pasado. En mi opinión, el problema aparece cuando intentas hacer la foto perfecta, luego te pones a editarla para subirla a redes sociales. Sí, en ese momento creo que no estás aprovechando el presente. Puedes hacer fotos y luego subirlo a las redes sociales si realmente quieres hacer eso. La razón por qué he decidido hacer este vídeo es porque creo que debemos apreciar más el tiempo que tenemos en esta vida y creo que algunas veces el crecimiento personal puede ser un poco agobiante y aunque queremos crecer como personas también debemos disfrutar mucho de la vida porque de eso se trata, de disfrutar de cada momento de tu vida, de cada día de tu vida. Yo realmente siento que estoy haciendo esto en este momento. Así que espero que este vídeo os inspire tanto como me ha inspirado a mí y nos vemos en unos días. Hasta luego.